¿Cómo te llamas? Guadalupe Villarreal. ¿Cuántos años tienes? 8 ¿8 de qué? años de haber nacido. ¿De veras? ¿Pues de qué año eres? 1913, ¿De qué día? 9 de marzo de 1913. ¿En dónde naciste? En Castaño, Coahuila. ¿Y tu esposa? Celito. ¿Cómo es el nombre? Soy Celito. Me imagino yo que tuvo una vida difícil. Por eso no quería recordar. Con muchas carencias emocionales, con muchas carencias nadie lo acompañó nunca, siempre estuvo solo. Fue tan poco lo que mi papá se abrió de su niñez. La admiración por esta historia y por lo que pido que se haga es encontrar un personaje que me parece que tiene muchísimo valor. Desde su infancia. Y me iba platicando que él había vivido ahí en Laredo con unos amigos, con unos tíos, unos parientes ricos, y que él se había ido ahí a trabajar con ellos. Pues como de mocito, de ir a trabajar ahí con ellos, que iba a comprarles el pan, que iba a hacerles mandados. Nos platicaba y nos platicaba con mucho cariño de una iglesia que estaba ahí cerca de una plaza, ahí estaban unas monjitas, y que lo ponían de monaguillo y luego lo pintaban de negrito para salir en obras de teatro. Pero un niño de 13 años no es un niño que pueda salirse de su casa a formar una vida, ¿no? A hacerse una vida y a luchar y a lograr lo que mi abuelito alcanzó a lograr. Pues la escuela, su escuela fue pues la vida, ¿verdad? Me platicó de que iba por el pan y que tenía ganas de comerse una pieza de pan y no podía, ¿verdad? Sino lo que le daban. Entonces, pues lo marcó mucho su estancia en Laredo con los parientes de dinero, a ser una persona exitosa en su trabajo. Cuando salió de su casa, salió con la cantidad de 180 pesos. Y se fue y sus padres le dieron la bendición. Ojalá que te vayan bien. Ni en películas se puede hacer una cosa de esas porque sería que no era cierto. Que con 13 burros, que fue lo que se trajo de Castaños, en donde él nació. Porque me decía, mire usted, don Armando. Yo llegué hasta tercer año de primaria y empecé cuidando burros. Cuando llega a San Pedro, que prácticamente pues llegó con una mano atrás y otra adelante. Allá en San Pedro era Lupano, de allá era Lupano y aquí fue Lupe o Guadalupe. ¿Pero cómo se llama tu papá? Alberto Villarreal Cantú. ¿Y tu mamá? Beatriz Cantú de Villarreal. Alberto Villarreal Garza era el papá de mi papá y su mamá se llamaba Beatriz Cantú. La relación de mi papá con su mamá no fue nada buena, no fue sana. Con su papá sí. Era un hombre que admiraba. Mi papá admiraba mucho a su padre y lo respetaba mucho. La relación con su mamá era muy distante. Llegó a ir mi abuela paterna, la mamá de mi papá, llegó a estar de visita con nosotros en la casa. Mi papá era otro. Mi papá cambiaba su carácter cuando estaba su mamá. Se ponía como muy nervioso, como muy tenso. Cuando iba mi abuelito Alberto a San Pedro, así le pasaba a mi papá. Haz de cuenta que se le aparecía el diablo. Y yo decía, oye, qué padre, aquí quédate, abuelito, ya no te vayas, ¿verdad? Ese deber por ella nunca se le quitó. O sea, aunque no tuvieran una buena relación, el deber de que no le faltara nada, siempre estuvo al pendiente de ella. Hay la teoría de que mi papá vino con él como medio disgustado, se separó y se vino de Castaños a Cerro Bolas a trabajar la candelilla. Y me dices, pues, ¿tú de dónde eres? ¿De dónde vienes? Pues de Castaños, ¿eh?
¿Y qué haces allá? No, pues ahí vivo con mis papás, ¿no? ¿Y quiénes son tus papás? No, pues que Beatriz y Alberto. Y se me cae, no serás hermano mío, oye, ¿por qué? Yo pienso que la relación que tenía mi papá con su mamá fue porque su preferido era Alberto. Tan es así que cuando muere mi abuelo Alberto, pues los negocios se los deja a su hijo Alberto, mi abuela, ¿no? Yo no entiendo cómo fue posible de que él llegara al Cerro Bola, que era una parte de la carretera que va a Saltillo. ¿Te acuerdas del Cerro Bola, abuelito? Sí. ¿Qué hacías ahí? Era de Candelilla. Tu papá se lo trajo mi abuelito de allá de Castaños. De Castaños. Ellos venían de Castaños. ¿Cómo se vino? ¿Por qué se vino? ¿Quién le dio la idea? No sabemos, pero venía de Castaños. Y se instala sin nada, o sea, con una mano atrás y otra adelante. No tenía fortuna, no tenía nada. Es una planta del desierto. Y en estas áreas mi papá era el candelillero aquí, un señor Conrado Cantó en Cuatro Ciénegas, otro señor Lázaro Villarreal en Chihuahua, otro así. Pero se organizaron, tenían en Saltillo una financiera. El líder era Guadalupe Villarreal. Era el máximo, era el más fuerte, era el que tenía más campos, era el que tenía más pailas. En los 7, 8 campos de Candelilla que llegó a tener, que hubo uno que llegó a tener 50 pailas. Imagínense la cantidad de cera que producía mensualmente. Era toneladas. La cera de Candelilla le definían que al no haber plásticos, como un material que servía de antioxidante para todo lo que fueran quillas de los barcos, para la protección de todo lo que eran municiones, cartuchos, para protegerlos de la corrosión. Entonces, imagínate, en la guerra tiene una demanda tremenda. Entonces, toda la candelilla que producían, toda la compraba Estados Unidos. Pues él era joven y él tenía que caminar de una parte a otra. Y se le hacía noche, y donde se le hacía noche, hasta allí llegaba, hasta otro día, vámonos otra vez. Y caminaba él por todos rumbos. Por el 52, 53, ya tenía un capital y compró una casa muy grande en San Pedro, frente a la plaza. Y ahí sí ya estaba mi papá, pues, por decir, muy bien en su cuestión económica. En la época que andaba haciendo campaña con Luis Cortines, ahí fue cuando le dijo a Lupe, se va a decretar que la Candelilla la van a trabajar nomás los ejidatarios. Pero este mismo Ruiz Cortines en el 54 hace la veda de la candelilla. Es que la candelilla es una planta del desierto que no se sembraba. Entonces tenía que sacarse de raíz para poderla sacarle la cera. Y obviamente se fue agotando. Dormían en el monte y en el suelo y comían lo que había. Por un temple de acero y una voluntad inquebrantable. Era un trabajo muy rudo de prácticamente obtener del suelo con las manos ensangrentadas muchas veces de esa gente que trabajaba con él en la candelilla, como él también estoy seguro que lo hacía. Lo hicieron a él una persona así, ruda. Se daba unos enfrenones de repente. Para haber andado así como él decía, tuvo que haberse forjado un carácter, pero bien férreo, de esos de que no se amellan por nada. Y eran 3 los motivos por esos enfrenones. O se atravesaba una víbora, o veía una pitaya, o veía un burro. Agarraba el burro, sacaba una navaja que estaba más oxidada, hasta rechinaba, le mochaba la oreja, porque esa era la señal de sangre de Lupe Villarreal, mocharle las orejas. Y un buen día venía con don Enrique García Saldívar
Nomás miraba un burro así que tenía la oreja julana trozada, y decía, ese burro es mío. Y vio a un hombre montado en un burro, grandote, fuerte, bonito, con oreja despuntada. Por eso a los empleados de Lupe nos decían los mochos. Dice, oye, ese burro es mío, es suyo. Sí, los burros oreja mocha son míos. Ah, usted le mochó la oreja a mi burro viejo tal cual, y va sacando un machete de este tamaño. Dijo, córrele, córrele, Enrique, vámonos, que este viejo me alcanza. Bueno, mi mamá fue hija única. Entonces mis abuelitos, Eleuterio y Elvira, pues eran, yo diría, de origen modesto, no eran de gentes muy pudientes. La querían muchísimo, la adoraban. Pues se conocieron mis papás porque mi papá venía a San Pedro. Y tuve el gusto de conocerlo porque fui su chaperón. Donde salía la muchacha, o sea, mi prima hermana, tenía que ir conmigo. Debe ser un tipo guapo, ¿no? Porque me acuerdo que le platicaban a Chelo, que decía, no, hombre. Ese no cae, hombre, ese muy... va a caer. Sacaba un reloj de bolsillo y me decía, mira mi Jorge, cómo se le mueven las manecillas al reloj, porque era transparente. La parte de atrás se veía dónde estaba la... Sí, la estoy viendo, y me decía, pero fíjate bien, y aprovechaba para darle un beso a Chelo. Sí, estaban muy enamorados. Íbamos al cine, y yo decía, chiva, me sentaré en medio. Nomás una vez lo hice porque me besó los cachetes, Lupe. La pedida la hizo un hermano de don Eleuterio. Este día de campo. Fue en Viesca, ¿Sí? En Viesca, Coahuila. Ahí se despidió Chel. La boda fue el 29 de enero de 1940. Se casan en San Pedro. Porque la boda incluso fue en la casa de Tello. Tello era el papá de Chelo. Una boda al estilo San Pedro, que a mí me dejaron encomendado de los sombreros. Entró Tello al cuarto. Iba llorando, amiga. Se encerró en el cuarto para que no lo vieran llorar, amiga. Se fueron de luna de miel en una camioneta. Anduvieron ahí varias partes de la República. Compraron un mueble de madera y yo creo que lo amarró mal Lupe porque se les cayó de la camioneta y lo perdieron. Siempre los vi felices a los dos. Pero cuando se casa, se va a vivir con mis abuelitos Eleuterio y Elvira. Porque mi papá no tenía todavía entonces casa. Luego, ya que mi papá hizo un poco de dinero y todo, compraron ya una casa y entonces mis abuelos se fueron a vivir con ellos. Es más, don Eleuterio llegó a trabajar con Lupe en el rancho. Entonces subía, mi papá aunque estuviera enojado, entonces ya dormían uno enfrente, o sea, un cuarto enfrente del otro cuarto. Entonces, buenas noches, doña Elvira. Y mi mamá Vila, buenas noches, Lupe. Con ella no hubo nunca un conflicto. Pues no había modo de que hubiera conflictos. Ella estaba en su cuarto y nada más se saludaban. Buenos días, doña Elvira, buenos días, Lupe. Y ya, era toda la conversación que había. La primera casa fue lo que es hoy el casino de aquí de San Pedro. Y de allá, de aquel casino, del casino aquel, la casa aquella que tenían aquí a 2 cuadras, se vinieron a comprar aquí. Este cuarto que estaba aquí era la oficina de don Guadalupe. Tendría unos 10, 12 personas trabajando, contando dinero y con todo, contablemente hablando. Imaginen los domingos aquí en este lugar, en este porche donde estamos, y llena la plaza de gente como se acostumbraba en aquel entonces de pasear en la plaza. Estuviera en invierno o estuviera en el verano o en primavera.
una persona aquí en San Pedro, muy amigo de Lupano, que le dijo, hasta que tú te casaste con Chelo, te hiciste millonario. Un amor de mujer, bromista, contaba uno que otro chiste por aquí y a veces le llamaba la atención don Lupe. Ay, se va cayendo, le decía don Lupe. Pues se enojaba, pero con Lupe, con Chelo era muy atento y muy bueno. A mi mamá la adoraba y para él su seguridad era mi mamá. Si veía bien a mi mamá y todo, él estaba bien. Chelo para mí fue la que controló y fue controlar a Lupano. Porque la dependencia que tenía mi papá de mi mamá era extraordinaria. Porque Lupano no era una perita en dulce, era como la retostada. Yo, Guadalupe, ya estoy aquí, Consuelo, como mi esposo, se lo mismo que debe ser él. Mi mamá nunca nos lo dijo, pero sí era muy ojo alegre, eso sí. No podía estar sin ella. Todos los días de mi vida. Y entonces estaba en el espejo y se le salieron las lágrimas. Dije, ¿qué tienes, tía Chelo? Me dijo, es que me quiero divorciar. Pero nunca pensaste en dejarlo, nunca. Me pareció muy moderna, de veras, porque ella quería tomar una decisión, pero pues el hecho es que nunca la tomó. Y eso se lo agradezco muchísimo a mi mamá y el que pues hayan tenido un matrimonio dentro de todos los problemas difíciles de carácter de mi papá, que mi mamá haya tenido esa fortaleza de salir adelante. ¿Qué te puedo decir? Fue una santa, fue una mujer muy buena, muy noble. Como mi esposo, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y para controlar a esos tipos de gentes, debe de haber una persona que tiene las riendas. Se juntaban ahí el hambre y las ganas de comer y la tosudez de Chelo y la paciencia de Chelo. Ella soñaba y lo decía, o sea, es que yo me merezco ser viuda. Y nos metíamos todos ahí a platicar con ella y llegó mi abuelito enojado y no sé qué y dijo, yo ahora sí ya me voy a tirar un balazo. Y dijo mi abuelita, pues sí, pero vete al baño y ahí tíratelo porque aquí me ensucias todo el cuarto. Mi mujer, Chelo, es ella. Es la mujer de mi mujer. Es sacar muchos de esos. A Chelo y Chelo, Chelo y Chelo. Mi prima hermana Consuelo González. Yo siempre la admiré cómo controló a la fiera. Don Guadalupe, pues nació para trabajar. ¿Qué le aprendí a don Lupe? Mi papá nos dejó el camino del trabajo. Ciertamente su amor al trabajo. Una gente con una inteligencia fuera de serie, natural, no cultivada. Fue un hombre muy sagaz, muy trabajador, pero mucho, exageradamente. ¿Y por qué vas a Monterrey? Allá vivo, allá trabajo. Allá trabaja, el sueldo de huevoneas. Como se hizo solo, o sea, no tuvo fortuna de ninguna especie, ni del lado de herencia, ni del lado político, ni del lado más que de puro trabajo. Porque desde que amanecía hasta que anochecía, trabajando y trabajando, siempre trabajando. El trabajo lo había enaltecido, lo había educado y lo había hecho el ser una persona respetada. Y él me platicaba pues que desde muy corta edad él pisó los campos de labranza de su padre. Él allí en el pueblo salía a las casas a recolectar huevo,
Pues él decía de repente así que había tenido una carnicería, luego había dicho que había vendido menudo después de las fiestas. De ahí se fue para el norte a comprar varios ranchos que se llamaban. Uno Santa Elvira, otro La Loba, otro Gavilanes. Ahí Rancho Alegre, pues era un parte de... Era unas casitas ahí, un ranchito que es de Rancho Alegre. De mi abuelito. De ahí de Don Guadalupe. Era el rancho La Unión, que lo compró mi papá en 1955. Que los viernes él rayaba a los trabajadores aquí en este rancho, en La Unión, y los sábados rayaba en los ranchos localizados por allá en el municipio de San Pedro. Aquí era donde pagaba. La gente se formaba aquí. Y aquí había una ventanita. Entonces él se ponía aquí, el garcito enfrente, y le abrían y por aquí pagaba. Tratamos de cambiar el sistema agrícola aquí en la laguna. Hizo negocios de algodón, de trigo, siembras de algodón, de trigo. Porque se estaba acostumbrando desde hace cientos de años única y exclusivamente a algodón. Los bancos no prestaban nada más que para algodón. Compró una planta despepitadora para beneficiar el algodón. La maquinaria, y la trajo y la instaló aquí. Sí, era una Harvey Ketter 590, que era lo mejor que había en aquel tiempo. Sí. Don Lupe fue un señor, un pionero aquí en la laguna de todo lo que hizo. Plantó de nogales. Estos nogales los plantó mi papá. Y entre los nogales puso viña. Después ya entró pues, sobre otros cultivos como granos, me platicaba de trigo, sembró melones, sembró sandías. Aquí en este rancho y en el rancho San Alberto, que está allá en San Pedro, estableció viñedos. Esto era patio, este cuarto lo hizo Chuy para juntar el área de cuartos con la oficina. Deben de ser de la época de él. Él fue prácticamente de los primeros que plantó nogales y que plantó la uva. Aquí no había plantas destiladoras. En sociedad con Pedro Domecq, y se instaló una planta, nuestro grupo de viticultores. Él creció con esa planta y era socio. Viajamos a las mejores regiones vinícolas del mundo. Que estuvo en la Mutualidad de Seguros Agrícolas, La Laguna, iba a las juntas de Viticultores Unidos de La Laguna, era socio de la cooperativa agropecuaria. Y tenía un rancho de ganado de carne, de pastizales, acá en el norte de Durango. Y ya hasta en 1955, 56, empieza a tener las primeras vacas, que empezó a entrar ya al negocio de la leche. Cuando empezó a cambiar su actividad a ganadero lechero, me dijo que quería vender la planta cepitadora, por lo que entramos en negociaciones y se terminó la operación hace 47 años. Fue socio fundador y hasta la fecha todavía existe Laguna Agrícola Mecánica, que es una agencia que distribuye los tractores John Deere. Mi recámara daba hacia la calle y lo que recuerdo es que a las 5 de la mañana ya estaba mi papá en la camioneta echándola a funcionar para irse a trabajar. Y iba hecho, pero la madre, o sea, en el carro, en la camioneta, ¿verdad? Y de repente frenaba y ¡fua! Se nos metía toda la tierra, ¿verdad? A la camioneta y a hablarle a algún trabajador y a pitipite y a ver qué pasaba. Desayunaba, o se hacía desayunar muy temprano a veces, o si no se iba y regresaba del rancho otra vez a comer algo y dormía una siesta yo creo que de 10 minutos porque se reponía muy rápido. Su energía luego se reponía muy pronto, entonces dormía cualquier cosa de 10 minutos o 15 y ya se iba otra vez a trabajar. Si yo lo veía entrar a mi casa en Saltillo, y ya estaba bastante más chico yo, era la energía, por eso le digo el terremoto o el huracán. Yo, doctor, me despierto todos los días a las 4:30 de la mañana. Todos los días estoy a las 4:30 de la mañana listo, ¿no? Tiene un espíritu de que nunca lo veo, lo mismo lo veía uno en la mañana, que hasta zumbaba o en la tarde a medianoche. Y le dice, ¿ya oíste, hijo, lo que dice don Lupe? Yo no sé de dónde sacaba ese señor tanta fuerza.
que le contesté, le dijo, pues tendrá mucha necesidad, papá. Lo que también recuerdo mucho de él es que cuando le iban a dar el agua para el riego, se iba a dormir allí al rancho. Se iba a dormir o adentro de la camioneta o en donde pudiera, pero ahí esperar a que le dieran el agua. Estaban regando y entonces pasamos por uno de los canales, ya de los secundarios, donde ya estaban las agujas. Y se puso ahí medio abusadón y tal, y vio ahí un pelado. Dijo, vente. Y se para la camioneta y se baja. Y le dice ahí al canalero, oye, ¿qué tienes? ¿No me estás dando el agua suficiente? ¿Qué tienes? No, Lupa, no, oiga, don Lupe, no. ¿Cómo que no? No estás mal, y rácatela. Y abrió la aguja, ¿no? Oiga, Lupa, don Lupe, ¿de veras es? No te hagas el loco, porque yo estoy, fíjate cómo estaba, que viene menos agua, y le hablaba, y le decía, y tal y cual. Y mientras pasaba todo eso, estaba entrando agua, ¿verdad? Y el otro, oiga, no, don Lupe, ni le mueva ahí, sácatela, corregida. Que no, hombre, que no seas loco, que tal y cual, y rácatela bajada. Y se aventaron otros 5 minutos de alegata, y mientras tanto ya se aventaba unos 10,000 litros más, ¿verdad? Y así nos traía a todos los empleados. Tuve la oportunidad de conocerlo bien, de tratarlo, de aguantarlo, porque tenía un carácter un poquito fuerte, muy regañón, muy exigente. Era líder, era dictador. Para mí era un dictador en su forma de trabajar. De su mente que funcionaba en esa forma de decir, yo quiero apantallar y hacer como que soy tremendamente fuerte y tremendamente estricto y tremendamente... Pero era una actuación, era un actor. La gente que triunfa y la gente que hace mucho en su trabajo y que tiene muchos logros, es de carácter fuerte. Se encendía en un momento, pero escandaloso, ¿eh? No creas tú que así de... No, hacía unos escandalosos. Fue una persona que se hizo de nada y que todo lo hizo a base de puro esfuerzo. Esas personas se vuelven, ¿qué te diría? Como un tigre, como un león, o sea, de estar sobre la presa, de querer en un momento dado dominar, ser el rey. Yo creo que se sentía líder, yo creo que mi papá se sentía más que poderoso, una persona que era respetada por lo que había hecho en la vida, por lo que había logrado, por la forma en que lo había hecho, por el lugar que él se había ganado. Con mucha ambición de hacer dinero, él le tenía mucho miedo a la vejez y a no tener dinero, a llegar a la vejez y no tener dinero. Entonces, para mí que mi papá para eso trabajaba, para tener esa seguridad económica en el momento de llegar a la vejez. ¿Cuánto quieres de dinero? ¿Cuánto quieres para darte? 6 por media docena. 6 por media docena, ¿quieres? Como no estudió, él decía, yo estudié hasta primero de primaria y en cierta forma como un orgullo, porque pues, realmente había realizado pues, un trabajo excepcional a base de intuición, de trabajo, de entrega. Con una gran visión, gente, como dijo uno de los trabajadores, de los que quisiéramos ahorita que hubiera muchos. El Grupo Industrial Ala, en sus 45 años de vida, ha logrado consolidarse como líder en la producción, proceso e industrialización de alimentos. Sí, la pasteurizadora empezó en 1950, porque hubo una epidemia de lo que es la brucelosis o fiebre de Malta, por no estar la leche pasteurizada. El gobernador López Sánchez, cuando vio el índice de Bruselas, llamó a los ganaderos y les dijo, no pueden seguir vendiendo leche bronca, tiene que poner una planta pasteurizadora. Y se obligó a todos, se fundó una pasteurizadora que iba a captar toda la lechería para pasteurizar. Y mi papá tiene las primeras vacas en el 55. Y pues era un consejo muy chiquito, o sea, era él, era don Santiago, don Manuel Armendáriz, unas 5 o 6 genes. También el negocio era muy chiquito. O sea, la leche que producían se vendía aquí, en la laguna. Las condiciones
para producir leche aquí eran bastante buenas. Aquí es un clima caluroso pero seco y el enigma